can lift up praise to the Lord today. Le rendimos alabanza al Señor hoy. And you know, it's funny, as I started the day today, en lo que empecé mi día hoy, I saw a video that I don't even know who posted it. I think it just showed up. Vi un video que no sé de dónde salió. And my kids grew up watching this movie. Mis hijos se crecieron viendo esta película that's a retelling, but in a kid's way. Es una forma de mostrar un cuento viejo, but it's done in a kid's way. Se ha hecho en una forma de niños. And they have one of those little garden gnomes. Tienen una de esas caricaturas que uno ve en los jardines muchas veces. And he comes out, y él sale, and they have, right above it, they say point of view, and it's the pastor every Easter. Y dicen punto de vista, el pastor cada Pascua, ¿verdad? And it says, this is a story that you've heard before. Es un cuento que has escuchado antes, but we're going to tell it today again. Lo vamos a decir otra vez hoy, but different, pero de una forma diferente. And it's a repetition every single year. It's making fun that there's a repetition every single year. Es haciendo chiste que hay una repetición cada año, right? And in being in ministry for so many years, and estando en ministerio tantos años, I've been able to see the repetition. He podido ver cómo se repite. And if I take it from the perspective of people, si lo miro de la perspectiva de personas, the church goes in a cycle. La iglesia va en un ciclo. People show up during Christmas. La gente se aparecen durante las Navidades. Y después se desaparecen. And then all of a sudden they disappear. Y después pasa enero, febrero, marzo. Then January, February, March comes. And the people disappear again. And the church gets emptier. Right? La iglesia se desaparece enero, febrero, marzo. La iglesia está vacía. And then Easter comes. Y después viene el domingo de Pascua, ¿verdad? And the people show up. Y la gente se aparecen. And they dress all fancy and nice. Se visten bien, you know, muy bien para que todos los miren, ¿verdad? And then they're in church for a week or two. Y después están en la iglesia una semana o dos. Y después se desaparecen. And then they disappear again. And then the summertime comes because the kids got summer vacation and everybody's doing vacation. Después llega el verano y ahí estamos con las vacaciones, especialmente con los niños. Y todos se desaparecen and everybody disappears. And then everybody shows up right around the time that school's going to start. Después todos se aparecen otra vez cuando los niños van a regresar a la escuela for a week, por una semana. Y después se desaparecen hasta las Navidades. Then they disappear until about Christmas time. And we repeat the same cycle every single year. Y repetimos el mismo ciclo todos los años. And it's almost like they stay in church. Es casi como que se quedan en la iglesia durante ese domingo, en esta temporada, in this Sunday, depending on how strong the message was, dependiendo de qué tan fuerte estuvo el mensaje. Puede ser que queden una o dos semanas, puede ser que queden un mes. They may stay 1 or 2 weeks, they may stay a month. But they typically always leave. Pero usualmente se van. And it wasn't until I saw that this morning, no fue hasta que yo vi eso esta mañana, que entendí por qué el Señor inició el mensaje de hoy como lo inició. I didn't understand why the Lord wanted to start the message for today the way that He did. You can come on in. Pensaba que estaban regañada allá. Y'all thought that she was on punishment over there. And we've been going through the last few months Y hemos atravesado los últimos meses
looking at what buscando a ver cómo era la iglesia originalmente understanding what the church believed, y entender qué era lo que la iglesia creía understanding the original design. y entendiendo el diseño original. You can put up the QR code for them, please, so that they can follow along. And we've seen the history, not just of the apostles, Y hemos visto la historia no solamente de los apóstoles, but the history from those that directly learned from the apostles. pero también la historia de aquellos que aprendieron directamente de los apóstoles To understand para entender what the early church truly believed. qué era lo que creía exactamente la iglesia primitiva. And so the Lord had me go into a teaching Y el Señor me llevó a una enseñanza of one of the early church fathers, de uno de los seguidores de la iglesia primitiva. Justin Martyr. Let me look for his name. Yeah, Justin Martyr. Martin. Justino? Maybe, I'm not sure. And he writes, Y él escribe, on the day called Sunday, y que el día llamado domingo, all who live in cities or in the country gather together in one place. que los que habitan en las ciudades o en el campo se juntan en un lugar, And the memoirs of the apostles or the writings of the prophets are read as long as time permits. y las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas son leídos mientras el tiempo permite. Which a couple of things there. Algunas cositas ahí, I was telling my wife yesterday, for those that thought that there was no significance in Sunday, para aquellos que piensan que no hay un significado con el domingo, the Greek for this letter el griego para esa carta is speaking of the Roman thought habla del pensamiento romano, of the day of the sun God, del día del sol, el dios del sol, which is Sunday, where we get Sunday from. de donde viene el día domingo en inglés es el día del sol, Sunday. And they weren't doing these little 30-minute church services. Y no hacían unos servicios ahí pequeños de 30 minutos. They were learning the teachings of the Old Testament. That's what the prophets is. Y enseñaban las enseñanzas de los profetas Que es el Antiguo Testamento, and of the apostles, which is the Gospels. y de los apóstoles, que es el Nuevo Testamento. And the word says, as long as time permits. Y la palabra dice, por lo tanto, el tiempo lo permite. La carta que escribió Justin, the letter that Justin wrote. And it says, when the reader has ceased, Y dice luego, cuando el lector ha terminado, the president, so that means the overseer, the bishop, el presidente, que sería la persona encargada, it's the words, the letter says, verbally instructs and exhorts the imitation of these good things. esa carta dice, exhorta la palabra a la imitación de esas cosas buenas. So the early church, Entonces la iglesia primitiva, would come to learn entienda, venían a aprender on a Sunday, un domingo and they would hear these things. y escuchaban esas cosas. And then the person that was teaching Y la persona que enseñaba was saying, yo, we gotta imitate what Christ and the apostles are doing. That's what we're called to do. decía, ¿sabes qué? Tenemos que imitar a lo que hacen los apóstoles, imitando a Cristo Jesús. And then to cut it short, Y para hacerlo corto, Justin here Justino would go and start giving the order saying, we get together, we get up, we pray. él decía, vamos a dar la orden, nos vamos a levantar, vamos a orar, We have communion, tenemos comunión right? We collect y coleccionamos so that we can give to the orphans, to the widows, para poder dar al huérfano, a las viudas for those who are sick, y los que están enfermos for those that are going through it, o aquellos que están pasando pruebas. right? Even to strangers that are amongst us. Aún los extranjeros que están en el paso. They said we were taking care of everybody that was in need. Habla de cómo se encargarían o cuidarían de todos los que tuvieran necesidad. But at the very end of the letter, Pero al final de la carta, this is the key piece. esa es la parte clave. He says, but Sunday,
Pero el domingo, is the day where we all hold our common assembly. perdón, el día del sol es cuando tenemos nuestra asamblea. And Sunday has two reasons why we celebrate on Sunday. Y ese día del sol tiene dos razones por qué celebramos el día del sol. Before we get to those two reasons, the early church was having church in different small locations, in different houses. Y antes de llegar a ese paso, tenemos que saber que las iglesias la iglesia se reunía en diferentes lugares All throughout the week. durante toda la semana. And then when he says they came together in a common place, they were coming together in one house, Y in cuan- one temple. Cuando habla de que se reunían en un lugar común, era que se juntaban en un solo lugar, en una casa, en un templo, To worship and do these things. para adorar y hacer esas cosas. But the reason why, Pero la razón por qué, the first, primero, because on the first day, porque en el primer día God went and changed the darkness and the matter, and he made world. Dios transformó las tinieblas y las materias, hizo el mundo. But the second Y el segundo día was that on the same day Jesus rose from the dead. es que ese mismo día fue cuando Jesús resucitó entre los muertos. First of all, Primero que todo, if you know the origins of the word Easter, you wouldn't use it anymore. si usted sabe el origen de la palabra Pascua, usted no la usaría aún más. So take that word out of your vocabulary. Así que saque esa palabra de su vocabulario. Take the Easter bunny out of your vocabulary. Saque el conejo de su vocabulario. If you knew the gods that are involved with that, you would not participate. Si usted conociera los dioses que se envuelven en eso, usted no participaría. And then second, Y segundo, we get together one time a year. nos reunimos una vez al año. Churches get full one time a year. Las iglesias se llenan una vez al año. I can't tell you how many churches I saw full one time a year today. Y no puedo decirle cuántas iglesias vi llenas hoy To remember para recordar the resurrection of Jesus. la resurrección de Cristo. The early church La iglesia primitiva didn't come together one Easter Sunday. no se reunía un domingo de Pascua. They came together every Sunday because that was the day that they remembered that our Lord and Savior rose. Ellos se reunían todos los domingos porque ellos se acordaban, hacían memoria de que era el día que Jesucristo había resucitado. When you understand the reason why people do things, Cuando usted entiende la razón de por qué las personas hacen cosas, you start to understand why you should. usted empieza a entender por qué debería hacerlo. I'm sure most people had no clue that that's the whole reason that we worship together on a Sunday. Y estoy seguro que la mayoría de las personas no tienen ni idea la razón por qué adoramos un domingo. And if they showed up every single Easter Y si ellos se presentan cada Pascua, because they said, this is the one day that I'm going to remember that my Lord and Savior rose and resurrected. y porque ellos deciden decir, ese es el día que voy a recordar cuando mi Señor y Salvador resucitó. They would say, if I'm really a Christian, I'm going to remember that every Resurrection Sunday, which means I'm going to remember it every Sunday. Y ellos dirían, bueno, si soy un cristiano verdadero, debería de hacer eso todos los domingos y van a celebrar todos los domingos. Now, one thing I'm thankful for Una cosa de la cual estoy agradecido, for real, de verdad, is that we don't have to give a Resurrection Sunday message es que no tenemos que dar un mensaje de domingo de resurrección. because our people show up every Sunday. Porque nuestra gente se muestra todos los domingos. So that's something that we can most definitely say, hallelujah for that. Así que es algo de lo que podemos decir, aleluya por eso. So let's dive more into it. Vamos a entrar un poco Because más one a of the key esto. pieces Porque una pieza clave of what Justin Martyr said de lo que dijo Justin Martin, in terms of what they talked about on Sunday de lo que hablaron en el domingo, was the exhortation, era la exhortación. that build up in the believer Eso que edificaba al creyente to imitate Jesus, para imitar a Cristo the Jesús, one who resurrected. al que resucitó. So that's where we're going to dive into today. Y es a donde vamos a ver o vamos a entrar hoy. We're going to meet up here with the Apostle Paul in 1 Corinthians 15. Vamos a ir a 1 de Corintios 15. So remember that word, imitation. Recuerde esa palabra, imitación. Remember to imitate Christ. Recuerde imitar a Cristo. Paul says, Pablo dice,
For I delivered to, he's speaking to the Corinthians, I delivered to you, first of all, that which I also received. Él le habla a los corintios y le dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, That Christ died for our sins according to the que scriptures. Cristo murió por vuestros pecados conforme a las Escrituras. How many of y'all believe that Christ died for your sins? ¿Cuántos de ustedes creen que Cristo murió Amen, por right? sus pecados? That's what I'm talking about. Okay. Amen. So, he says that he was buried Y dice, él fue sepultado and he rose again the third day according to the scriptures. y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. We believe that, right? ¿Creemos So- eso, cierto? He goes and he says, and he was seen by Caiaphas and he was seen by the 12. Y que apareció a Cefas y después a los 12. And he was seen by over 500 brethren at once, Después apareció a más que 500 hermanos a la vez. which many of us don't know it or forget it. Que muchos de nosotros no lo conocemos o lo olvidamos. Jesus didn't just show up to the 12 homies at their house. Jesús no solamente se mostró a los 12 amigos en He su casa. showed up to a multitude Se mostró a una multitud so that there was no doubt that Para- Jesus resurrected. para que no hubiera duda de que Jesús había resucitado. And he says, the greater part of them remained present, Y dice que la parte mayor permanecía aún presente. and some have fallen asleep. Y unos y otros ya duermen. So why is Paul saying that? ¿Y por qué Pablo dice esto? It's a way of saying, don't take my word for it. Es un modo de decir, no tomes mi palabra. There's over 500 people that you can go ask, and they'll tell you that they saw Jesus 3 days later. Hay más de 500 personas a cuales tú le puedes ir a preguntar y te van a decir que vieron a Jesús 3 días después. And he says he was seen by James and then all the apostles. Y dice que se le pareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. And then he says, Y luego dice, last of all, y de último, he was seen by me, me apareció a mí by one born out of due time. como a un abortivo. So in other words, En otras palabras, there was no reason no había ni una razón for Paul to see Jesus. para que Pablo viera a Jesús. Not if Jesus didn't resurrect. No si Jesús no había resucitado, But by the grace of Jesus, pero por la gracia de Jesús, Paul got a chance to see Jesus. Pablo tuvo una oportunidad para ver a Jesús. And Paul says, Y Pablo dice, I'm the least of the apostles. soy el el menor de los I'm not apóstoles. worthy to be called an No apostle soy digno de ser llamado apóstol because I persecuted the church. porque perseguía la iglesia. And he says, by the grace of God, I am what I am. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy And his grace toward me was not in vain. y su gracia no ha sido en vano para conmigo. But I labored more abundantly than they all. Antes he trabajado más que todos ellos, Yet not I, pero no yo, but the grace of God that was in me. sino la gracia de Dios conmigo. Today, I want you to understand something. Hoy quiero que usted entienda algo, Because a lot of us porque muchos de nosotros can't comprehend why God would even save you. no podemos comprender por qué es que Dios nos salvaría Much less bless you. y mucho menos bendecirte. Much less say that I'm calling you to do something for Y me. mucho menos que Él te llama a hacer algo para Él. Paul is here saying, if you've ever felt that way, Y Pablo está aquí diciendo, si tú alguna vez te has sentido de esta manera. Paul is saying, I was the worst one. Pablo dice, yo era el peor. I shouldn't have seen him. Yo no debería de haberlo I visto. persecuted the church. Yo perseguí la I was the iglesia. worst of the worst. Fui lo peor de lo peor. But he found me. Pero Él me encontró. I saw him. Lo vi He changed me. y me cambió. He called me apostle. Me llamó apóstol. I shouldn't be an apostle. No debería de ser un You could tell apóstol. God yourself, we all struggle. Usted puede decirle a Dios mismo que todos luchamos. And there's times that you say to yourself, man, God doesn't want to bless me. Y hay veces que nos decimos, sí, es verdad, Dios no quiere bendecirle. Sometimes you've gotten the prophetic word. A veces ha recibido la palabra profética. Sometimes the prophetic word has been found right here. A veces la palabra profética ha sido encontrada aquí mismo. When you read,
Cuando usted and you lee hear about how God wants to bless his people, y escucha de cómo Dios quiere bendecir a about su how he wants pueblo, to save his de cómo people, Él quiere salvar a su pueblo, about how he wants to have victory over the enemy in all areas of your y life. cómo Él quiere tener victoria sobre el enemigo en todas las áreas de su vida. But we struggle Pero luchamos because just like Paul, porque justo como Pablo we're like, I was the worst one. decimos, yo era el peor I don't deserve that. y yo no me merezco eso. Like the apostles, man, they knew him. Los apóstoles, ellos le conocían, They were rocking with him. ellos estaban con Él todo el tiempo. But who am I? ¿Quién soy yo? And because of that, Paul, in his humility, Y en eso Pablo en su humildad is like, man, I outworked every single one of them. dice, ¿sabes qué? Yo he funcionado en cada uno de ellos, But even in outworking them, pero aún en trabajarlos, I know it wasn't me. yo sé que no fui yo. I know it was the Lord in me. Yo sé que fue el Señor en mí. That's the hope that you have. Esa es la esperanza que usted tiene. Because that's what happens when you have an encounter with Jesus. Eso es lo que sucede cuando usted tiene un encuentro con Jesús. So he says, whether it was I or they, we preach to you, so believe. Y dice, bien haya sido ellos o nosotros, créanle porque hemos predicado. So it doesn't matter if it's me preaching to you. Así que no importa si soy yo quien le predica, It doesn't matter if it's any brother or sister here preaching to you the word of God. no importa si es un hermano o hermana aquí que le predica la palabra de Dios. Believe the word of God. Crea la palabra de Dios. And this is where Paul Y es aquí donde frames Pablo it for the Corinthians. Lo expone para los corintios. He had to have written this letter Tiene que haber escrito esta letra, just like esta he carta, did with many other letters, así como hizo con muchas cartas. because he was hearing or seeing things that were outside of what he originally taught them. Porque él escuchaba o veía cosas que estaban fuera de lo que él había hablado antes. So Paul says, Entonces Pablo dice, if Christ is preached si Cristo es predicado, that he has been raised from the dead, que ha resucitado de los muertos, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? I imagine how that had to have been. Me imagino cómo fue eso. Yo, Christ resurrected. Cristo resucitó. We're about to see this resurrection. Vamos a ver esa At resucitación. least that's what we've been told. Resurrección, perdón. Por lo menos es lo que se nos ha dicho. But man, Brother Stephen, they just stoned him to death. Pero nuestro hermano Esteban lo acaba de apedrar. I don't see resurrection in that. No veo resurrección en eso. And this brother or sister, I haven't seen them resurrect after they went to sleep. Y ese hermano o hermana no los he visto resucitar después que durmieron. So they're having a tough time believing. Así que tienen un tiempo difícil en creer. If not, Si no, why would he come to them and say, why are some of y'all saying that there's no resurrection of the dead? entonces, ¿por qué diría él? ¿Por qué es que algunos de ustedes creen que no hay resucitación o resurrección después de la muerte? Now I want you to think about the miracles of God. Yo quiero que piense sobre los milagros de Dios. The same way that they couldn't believe in the resurrection of the dead. De la misma manera que no podían creer en la resurrección de los muertos. How many of y'all have not had that moment ¿Cuántos de ustedes no han atravesado ese momento where you're like, man, I don't think that God is in that business of providing for me right now? y usted puede que diga, yo no creo que Dios está en el negocio de proveer para mí en ese momento? I'm not sure that he's healing anymore right now. No estoy segura que Él sane aún más. Like I'm not really seeing these particular things that he needs to be, to conquer over my life. I'm not seeing that. Y yo no veo esas cosas que tienen que ser conquistadas en mi vida, yo no las veo. Like my family member, man, I still haven't seen him come to Christ. Como mis familiares aún no los veo venir a Cristo. I still haven't seen the Lord work. Aún no he visto que el Señor obre. That's the same train of thought that these Corinthians were seeing. Y es el mismo pensamiento que tenían estos corintios. Because they were seeing miracles, Porque ellos veían milagros, but they weren't seeing resurrection of the dead. pero no estaban viendo resurrección de los muertos. So that's where Paul breaks it down to them. Y es allí donde Pablo les enseña. If there is no resurrection of the dead, then Christ is not risen.
Si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. You say you believe. Usted dice que cree. So this is actually confrontational for us today. Entonces, esto es una confrontación para nosotros hoy. If you say you believe, Si usted dice que cree, but you don't believe in the resurrection of the dead, pero no, no cree en la resurrección de los muertos. I know that most of us have never seen that. Yo sé que la mayoría de nosotros no hemos visto eso. Probably 100% of the people in this room. Y tal vez el 100% de las personas en ese cuarto. So he's here saying, Así que él está aquí diciendo, if the resurrection isn't for the dead, then Christ isn't risen. si la resurrección no es para los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. And if Christ isn't risen, Y si Cristo no ha resucitado, then our preaching is empty and your faith is also empty. entonces nuestras prédicas son en vano y también vuestra fe. You know why a lot of times the preaching, you might feel like it's a little bit empty? It's because your faith might be a little bit empty because you don't believe that Christ actually resurrected from the dead, because others have not resurrected to a point that you can see. Y a veces cuando usted siente que la prédica está un poquito vacía es porque su fe está un poco vacía, porque no cree, así como otros que no creen en la resurrección de entre los muertos. And Paul is the one confronting. Y es Pablo el que confronta And he says, yo, if it's like that, y dice, si es así, then we're a bunch of liars. entonces somos unos mentirosos. We're false witnesses of God, Somos testigos falsos de because Dios. we have testified of God that he raised up Christ, Porque hemos testificado que Cristo ha resucitado. whom he did not raise up. Y entonces, ¿a quién es que no levantó? If it's not true that the dead are going to rise. Si no es cierto que los muertos van a resucitar. Because if the dead don't rise, Porque si los muertos no then resucitan, Christ is not risen. entonces tampoco Jesús ha resucitado. And if Christ is not risen, Y si Cristo no ha resucitado, then your faith is futile entonces su fe es en vana. and you're still in your sins. Y aún estáis en vuestros pecados. Some of us Algunos de nosotros feel like that faith for what? nos sentimos fe para qué. I'm lacking that faith. Why? Me hace falta, pero ¿por qué? Right? We all have moments where we struggle with our faith. Todos tenemos momentos donde luchamos con nuestra fe. Let's be honest. Seamos honestos. And he's here saying it Y point blank. él lo dice aquí, punto blanco. If Christ is not risen, Si Cristo no ha resucitado, you're still in your sinful nature. tú aún sigues en tu camino pecaminoso. Those sins still apply to you. Esos pecados aún se aplican So a ti. today I confront you the same way that Paul was confronting the Corinthians. Y hoy yo lo confronto de la misma manera que Pablo confrontaba a los corintios. Did Christ resurrect or not? ¿Cristo resucitó o no? If you are a believer, Si usted es creyente, do you carry your sins or not? ¿usted lleva sus pecados o no? Because a lot of us are still carrying the same thing that we told the Lord, take this 5 years ago. Porque muchos de nosotros aún cargamos lo que ya le dijimos al Señor que quitara 5 años atrás. This comes to a very simple point. Eso llega a un punto muy simple. Do you believe everything that this says or not? ¿Crees todo lo que eso dice o no? Because that was the issue with them. Porque ese era el problema con ellos. They were believing the miracles they were seeing, Ellos creían los milagros que veían, but they had not yet seen resurrection. pero aún no habían visto resucitación. So as a result of a lack of faith, they were bringing this lack of faith as a result of what they couldn't see. Y como resultado de poca fe, entonces ellos llevaban esta poca fe a lo que no podían ver. Don't let what you do not see dictate what you believe. No deje que lo que usted no pueda ver dicte lo que usted cree. Little exercise. Un pequeño ejercicio. Those of y'all, if you just close your eyes, A ustedes si pueden cerrar sus ojos. and what I were to tell you Y quiero decirle, that Jay is wearing, I don't know what, I think that's gray today. y que Jay está usando gris hoy. Y'all would probably be like, okay, I have my eyes closed, so even though I can't see him, I believe that that's the color he was wearing today. Usted diría, bueno, aún con mis ojos cerrados y no lo puedo ver, yo voy a creer que ese es el color que él tiene puesto hoy. Even if you step out this building 3, 4, 5 hours later, you'll probably say, he probably still hasn't changed his clothes yet. He's still wearing gray. Y aún cuando usted sale de ese edificio, de 3, 4, 5 horas después, puede decir,
tal vez no se ha cambiado y aún está usando ese gris. You would have faith Usted tendría fe because of what you saw, por lo que usted vio. right? That's how it ¿Cierto? goes. Es así que funciona. Because that's what you would know to be true. Porque eso es lo que usted conoce que es verdad. What if gray was Brother Jay's favorite color? ¿Y qué tal si gris es el color favorito del hermano Jay? You could make an assumption Usted puede asumir he would wear some kind of gray today. que tal vez él se pondría una clase de gris hoy. I remember we had a sister, you know, God bless her soul. Y nosotros teníamos una hermana, Dios en paz descanse, That she would wear yellow. ella usaba amarillo. She loved Tweety Bird. Le encantaba el pájaro Tweety. Like, I'm talking like a sick obsession with Tweety. Era una obsesión con ese pájaro. But because of that, she wore yellow Pero por eso ella siempre se vestía de amarillo. every single day. She wore Todos los yellow días se usaba el color amarillo. because that was her thing. Porque eso era su cosa. So I could, in faith, Porque yo en fe, be like, yo, I could tell you what Denise is going to wear tomorrow, yellow. yo le puedo decir qué se va a poner Denise mañana. So when the Amarillo. word of God Entonces cuando la palabra de Dios is telling you le está diciendo that along with all the miracles that these people had seen, que con todos los milagros que esta gente había visto, that every single miracle so far, Jesus has checked off the box, even with him being with the Father in heaven. que todo milagro que se había visto, Jesús ya lo había visto, ya lo había hecho, ya lo había cumplido, aún estando con el Padre. If the last miracle to believe in Y es el último milagro en que creer, was resurrection of the dead, que era resucitar de because entre he los died and muertos, resurrected, and we are following in his steps, porque Él murió y resucitó y nosotros estamos siguiendo sus pasos. how are you not believing in the one only because you can't see it? ¿Cómo es que usted no cree en Él solamente porque no lo puede ver? I might get ahead of Paul here for a second. Y puede que me adelante un poco de Pablo, But when our loved ones pass, pero cuando nuestros seres queridos mueren, where do we believe that they are? ¿dónde creemos nosotros que ellos están? So we go and we say, oh no, I know that they're in the presence of the Lord. Y decimos, yo sé que está en la presencia del Señor. How does that happen if they don't resurrect? ¿Cómo sucede si ellos no resucitan? See, that's a step of faith you got to take. Ese es el paso de fe que usted tiene que tomar. The question is, La pregunta es, when they pass, cuando ellos pasan, you say that in faith mueren, usted dice eso en fe, because you want to believe it. porque quiere creerlo. So how do you not believe it when you can't see it in the physical? Entonces, ¿por qué no lo creemos cuando no lo podemos ver en lo físico? Because if we can't believe that, Porque si no podemos creer esto, this means nothing. entonces eso significa The nada. death of Christ meant nothing. La muerte de Cristo significa nada. His resurrection meant nothing. Su resurrección quiere decir His nada. making himself man, turning from God into man and suffering would have meant nothing. Él haciéndose hombre, cambiando de ser Dios a ser hombre, sería nada, sería por nada. Paul confronts Pablo confronta and he lets him know the truth. y les hace saber la verdad. Christ is risen from the dead. Verse 20. Cristo ha resucitado de entre los muertos, And he has become the first fruit of those who have fallen asleep. primicia de los que duermen es hecho. There's plenty of places that would love to take your first fruits. I'm telling you right now, God already has our first fruit, and his name is Jesus Christ. Hay muchos lugares donde les gustaría tomar su primer fruto, pero déjeme decirle, aquí tenemos ya su primer fruto y ese se llama Jesús. He's the first fruit of those that have fallen asleep Él es el primer fruto de aquellos que because he duermen, resurrected on a Sunday just like today. porque Él resucitó en un domingo o día de sol, así como hoy. Because the same way that man went to death because of man, because of Adam, Porque de la misma manera que el hombre murió por causa de Adán, y'all know that we're headed toward death. usted sabe que vamos a rumbo de la And rumbo all de la of us are muerte. willing to be like, yeah, it's Adam's fault. Y todos estamos dispuestos a decir, sí, es la culpa de Adán. But in that same vein, we have man
Jesus, who came to redeem, and now we have eternal life because of Christ Jesus. Pero a la misma vez tenemos un hombre llamado Jesucristo que vino a dar su vida y ahora tenemos vida eterna por él. And there's an order. Y hay una orden, Paul even tells us each one in his own order. cada uno en su orden. Christ being the first fruit. Cristo siendo el primer fruto. Afterwards, those who are in Christ, right? Those who are Christ at his coming. Luego lo que están, perdón, Verse 23. okay. Luego los que son de Cristo en su venida. Then comes the end, Luego el fin, when he delivers the kingdom to God the Father. cuando entregue el reino de Dios y el Padre. That still has yet to come, Aún eso no where he's sucede. going to come back and he's going to give the kingdom right back here to the Lord. Donde él va a regresar y va a entregar al Señor el reino. And he puts an end to all rule and all authority and all power. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. And he must reign till he has put all enemies under his feet. Y tiene que reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Let me tell you, Déjeme decirle, Christ is coming. Cristo viene. But what you have here is a promise. Pero lo que usted tiene aquí es una promesa. Whatever the enemy, because remember, Paul wasn't persecuting Jesus directly. Y no importa lo que el enemigo quiera levantar, recuerde que Pablo estaba persiguiendo. But by persecuting, by being used by the enemy to persecute the early church, that meant that the enemy, and that meant Paul, were persecuting Jesus. Al perseguir la iglesia, eso quiere decir que el enemigo, usando a Pablo, estaba persiguiendo la iglesia de Cristo. So if you're being persecuted Así que si usted es perseguido by the enemy, por el enemigo, I'm not just talking about the persecution that you can see and hear. no hablo solamente de la persecución que usted puede ver y escuchar. I'm talking about the persecution in the spiritual, Yo estoy hablando de la persecución en lo espiritual, where the provision that God wants to give, donde la provisión que Dios quiere dar, the enemy's getting in the middle of it. el enemigo se pone en medio de Where your ello. kids that you're fighting for, A donde sus hijos por los cuales usted pelea, the enemy's getting in the middle of it. el enemigo se pone entre Where the medio. healing that God has promised, Esa sanidad que el Señor ha the enemy's prometido, in the middle. el enemigo está en medio. Where the way that you know that you have this heart for God and you want him to use you, and God has promised that you'll be used in that way, but you still haven't been used that way, the enemy getting in the middle of that. Y el Señor le ha prometido que lo va a usar de cierta manera y el enemigo está en medio de eso. And the list goes on and on. Y la lista sigue y sigue. The Lord talks about El Señor habla how he will provide, de cómo Él va a proveer, how he will heal, cómo Él sanará, how he will use, cómo Él usará how he will bring people to y Christ, cómo Él traerá personas how a he wishes Cristo for no one to y perish. como Él desea que nadie se pierda. Anything that is opposed to that Cualquier cosa que esté apuesto is a an enemy eso of God. es enemigo de So if Dios. something is stopping you Así que si hay algo que te from detiene receiving everything de that God has planned for you, de recibir todo lo que Dios then that planifica means para that ti, the enemy is the enemy of God. eso quiere decir que el enemigo es el enemigo de Dios. And Jesus will not come, Y Jesús no va a venir. and Jesus will not give in the kingdom Y Jesús no va a entregar el reino until every enemy that has persecuted Jesus Christ, that is stopping him from doing what he's supposed to get glory for through your life, until the enemy's down, Jesus is not giving that kingdom up. Jesucristo no va a entregar ese reino hasta que todo enemigo que se pone entre medio de que se cumpla la palabra de Dios, Él no va a entregar ese reino. And do you know why? ¿Y sabe por qué? Do you think that the Lord wants to give God the Father something imperfect? ¿Usted piensa que el Señor quiere darle algo al Padre, algo imperfecto? No. No. He wants to give the Father perfection. Él quiere entregarle al Padre perfección. The time is coming where the enemy is getting his. El tiempo llega donde el enemigo va a recibir With the last enemy, donde el enemigo va a recibir su recompensa. recompensa. Thank you. The last enemy El último enemigo that Jesus destroys que Jesús destruye is death itself. es la muerte. That's a guarantee. Eso es garantizado. That is a promise. Es una promesa. So even if we cannot see it, Aún si nosotros no podemos verlo, there will come a point in which even death itself will be conquered by Jesus Christ in a way that we can see. llega un tiempo donde la muerte va a ser conquistada de manera que nosotros podamos verla. Paul ends that letter
Y Pablo termina esa carta. He has put all things under his feet. Él ha puesto todo debajo de sus pies. But when he says all things are put under him, it is evident that he who puts all things under him is accepted. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Now, when all things are made subject to him, Pero luego todas las cosas le están sujetas. then the Son Entonces también el himself will Hijo also be subject to him, mismo se sujeta al que está sujeto a who todas put las all things cosas. under him, Que el que puso todas las cosas bajo that él. God may be all in all. Para que Dios sea todo en todo. That's the Jesus that we serve. Ese es el Jesús que nosotros servimos. But how does that happen? ¿Y cómo sucede esto? If we are not believing everything that the word has to say Si for what noso- it truly says. Si nosotros no creemos todo lo que la palabra dice con la verdad que lo dice, The enemy is crushing us el enemigo nos destruye in hopes that we can stop believing. con la esperanza que nosotros dejemos de creer. And to this day, Y hasta este día, he's been really successful, Él ha sido victorioso, extremely successful. demasiadamente. But those days have to come to an end. Pero esos días tienen que llegar a su fin. He's done it so much Lo ha hecho tanto that he's even taken a day like a Sunday que aún ha tomado un día del sol, un domingo, just to say, just come one time a year. solo para decir, ven una vez al año. It's not that important. No es tan importante. When it's the day that we recognize the resurrection of our Lord and Savior. Cuando es el día que nosotros reconocemos como el día de resurrección de nuestro Señor y Salvador. Not one Sunday, Ese domingo, every Sunday. no solamente ese domingo, It's pero a todos los constant domingos. reminder. Es un recordatorio constante Yo, if I'm going through it, que aunque esté atravesando dificultad, hold up, I'm remembering. deja recordar, He had victory over death. Él tuvo la victoria sobre la muerte. If he had victory over death, Si Él conquistó la he muerte, most definitely has victory over whatever has been coming against me the whole week. Él tiene la victoria sobre cualquier cosa que se ha levantado contra de mí toda esa semana. And little by little, Y poco a poco, the people start one over here, las personas empiezan uno aquí and this brother or sister you'll see 6 months down the road, y ese hermano, hermana, usted lo va a ver 6 meses después. and this other one over here will be like, divorced parents. You'll see that kid every other weekend. Y aquí usted ve los peores padres, ve esos niños, muchachos, un fin de semana, uno no. And then the church gets emptier. Y luego la iglesia se empieza a vaciar. And you think, why? Y usted pregunta por qué. Maybe the enemy doesn't want people talking about what the Lord's done during the week. Tal vez el enemigo no quiere que las personas hablen de lo que el Señor ha hecho durante la How the semana. Lord Como el Señor was victorious over whatever they were going through. conquistó cualquier cosa que ellos How atravesaban. the Lord used that person. Como el Señor usó a esa persona, He doesn't want you to hear it, Él no quiere que lo escuche. much less Mucho menos get the exhortation recibir la and the reminder exhortación week after week y recordatorio semana tras semana that, hey, we're supposed to imitate Christ. de que debemos de imitar a Cristo. What did Christ do? ¿Y qué hizo Cristo? He resurrected from the dead. Él resucitó entre los muertos. So I know that whatever's going on, that's going to resurrect. Así que yo sé que cualquier cosa que esté sucediendo, eso va a resucitar. He healed. Él sana. So I know that he's going to heal. Entonces yo sé que Él va a sanar. He provided. Él proveó. So I believe the Lord's going to use me to provide. Y entonces yo creo que el Señor me usará a mí para And the reason proveer. why. Y la razón por qué We see it right here in John. lo vemos aquí en Juan. John 15. Juan 15. The words of Jesus Christ. Las palabras de Cristo Jesús. I am the true vine, Yo soy la vid verdadera. and my Father is the vine dresser. Y mi Padre es el labrador. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. And every branch that bears fruit, Y todo aquel que lleve fruto he prunes. lo limpiará. I want you to think about Jesus.
quiero que piensen sobre Jesús. Nobody showed more fruit than Jesus. Nadie mostró más fruto que Jesús. And Jesus still got cut, still got pruned. Pero aún así, Jesús fue cortado, fue quitado. But for what reason? ¿Y para qué razón? To bear more fruit. Para que diera más fruto. You see, Jesus was doing miracles here. Puede ver que Jesús estaba haciendo milagros But the aquí. pruning of Jesus Pero al quitar a Jesús, resulted in him bearing more fruit because now he has authority over everything on heaven and on earth. resultó en que él diera más fruto, porque ahora él tiene autoridad sobre todo en los cielos y en la tierra. And now that vine Y ahora esa vid has more branches, tiene más ramas, gracias. healthier branches, Ramas más saludables more fruit. y más fruto. It's stronger. Es más So fuerte. when we're going through it, Y cuando nosotros understand atravesamos, Jesus went through it. entienda que Jesús atravesó mal momento. And his death was the ultimate pruning. Y su muerte fue cuando él fue quitado. But it was also what ended up giving him the ability to bear more fruit. Pero es también lo que lo llevó a que él diera más fruto. Notice, Note, even though he was in anguish, aún él estando en angustia, Jesus didn't stop believing. Jesús no dejó de creer. And his faith in what he could not see, Y su fe en lo que él no podía ver, in his humanity, en su humanidad, that's what led him eso fue lo que lo llevó hacia adelante. to see the Father's will be done. Para poder ver que la voluntad del Padre se cumpliera. But it was a step of faith. Pero fue un paso de fe. What you don't see done yet, Lo que usted no ve hecho aún, take the step of faith. tome el paso de fe. The same way that we could feel like, man, there's a lot of things that invalidate me in the eyes of God. De la misma manera que podemos decir, hay tantas cosas que no me hacen válido en los ojos de Dios. Jesus' words, Las palabras de Jesús, not mine. no las mías. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Ustedes están limpios por la palabra que ya les hablé. Has the word of God been spoken to you? ¿Ha sido la palabra de Dios hablada hacia usted? Is that not what you're hearing right now? No es lo que usted está escuchando ahora. So are you still carrying that sin? ¿Está usted todavía cargando ese pecado? You're cleansed by the word of God. Usted es limpio por la palabra de Dios. But you have to believe that you are cleansed by the word of God, by he who resurrected. Pero usted tiene que creer que ha sido limpio por la palabra de Dios de aquel que resucitó. And he says, abide in me and I in you. Y dice, habitar en mí y yo en ti. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Así como la rama que no permanece en mí no puede echar fruto. And he says, Y dice, I'm the vine, you are the branches. soy la vid y ustedes las ramas. And he who abides in me Y aquel que habita en mí and I in him y yo en él bears much fruit. lleva mucho fruto. Y'all think that Paul thought that he was going to bear fruit? ¿Usted cree que Pablo pensó que iba a dar fruto? He thought he was the worst. Él pensó que era lo peor, But he knew, pero él conocía even as he was bearing fruit, que aún llevando fruto, it's not me, it's Jesus. no soy yo, es Jesús. That's the beauty of it. Eso es lo hermoso de ello. It's not you that can bear fruit. No eres tú que puedes dar fruto. You never can. Tú nunca lo puedes Only hacer. he that resurrected can do it in your life. Solamente aquel que resucitó puede hacerlo en tu vida. But you got to abide in him and you got to believe. Pero tienes que habitar en él y tienes que creer. Because the Father is supposed to be glorified. Porque el Padre tiene que ser glorificado. Without Jesus, we can do nothing. Sin Jesús podemos hacer nada. Verse 8 tells us, by this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. Versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así multiplicados. You love Jesus? ¿Usted ama a Jesús? It's a question. Do you love Christ? Es una pregunta. ¿Ama a Jesús? Do you love the Father? ¿Ama al Padre? Do you want the Father to be glorified? ¿Quiere que el Padre sea glorificado? Check it. The answer is right there. Miren, la respuesta está ahí. The Father is glorified that you bear much fruit.
Unless you bear much fruit, the Father's not glorified. El Padre es glorificado en que llevemos muchos frutos. Si usted no da fruto, entonces el Padre no es glorificado. But sometimes that fruit takes time. Pero a veces ese fruto toma tiempo. Just because it takes time Solo porque toma tiempo and you don't see it flowering yet, y usted no lo ve que da fruto you don't see it growing yet, y usted no lo ve creciendo, doesn't mean that the Lord's not going to be glorified. no quiere decir que el Señor no va a ser You know glorificado. what God's will is? ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? For Him to be glorified. Que Él sea glorificado. So why wouldn't He do things to glorify Himself in your life? Entonces, ¿para qué Él haría cosas para glorificarse a sí mismo en su vida? There's a powerful word Hay una palabra poderosa that most of us have no idea what it means. que la mayoría de nosotros no sabemos qué significa And we declare it all the time. y la declaramos todo el tiempo. Simple word, Una palabra simple. 4 letters. 4 letras. Amen. Amén. What is that? ¿Qué quiere decir eso? What? I got Ethan. Okay. No. Ethan dice, ok, pero no es así. Amen. Amén. Definition. Definición. So be it. Que así sea. You know what that means? ¿Sabe qué quiere decir eso? The Lord resurrects. El Señor resucita. Amen, Pastor. Amén, pastor. You know what that means? ¿Qué quiere He decir? resurrects, so be it. Él resucita, así sea. The Lord heals, El Señor sana, so be it. así sea. The Lord's going to do this with my kids, El Señor va a hacer eso con mis hijos, so be it. así sea. When you lack knowledge and you lack what things mean and you don't understand the definition of the very things that you're speaking out, you're not truly declaring it because you don't even know what you're saying. Cuando usted no tiene conocimiento o no tiene sabiduría de las palabras que está hablando y usted no entiende qué es lo que está diciendo, entonces no tiene conocimiento. But when you say it and you know the meaning, Pero cuando usted lo dice y sabe el you significado, can now come into agreement. ahora puede concluir, Yo, you know what? I'm not going to be in this problem forever. ¿sabes qué? No voy a estar en ese problema para siempre. The Lord's going to provide for me because that's what He says. Don't worry about tomorrow. Let tomorrow worry for itself. Because if I provide for the lily of the valleys, why wouldn't I provide for you? Amen. So be it. El Señor va a proveer porque la palabra dice que Él va a proveer, que no me preocupe, así como Él provee por los lirios en el valle, entonces así será. I want everybody here Yo quiero que todos aquí to start being a people empiecen a ser un pueblo that with now having the knowledge, que ahora tienen conocimiento. and the Lord's just giving me a verse right now. My people lack because of, they perish because of lack of knowledge. Y la palabra y el Señor me recuerda de una palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. For those that don't know, that's in the Bible, that's in your word. Para aquellos que no conocen, eso está en su palabra, está en la Biblia. Start getting into agreement. Empiece a estar de acuerdo. Start knowing why you're saying amen. Empiece a saber por qué es que usted dice amén. So now you got to start telling yourself Y entonces usted tiene que as empezar you a decirse, encounter mientras usted the encuentre difficulties in your life las dificultades en su vida that the enemy wants to bring to you to get you to stumble, to get you to fall, to get you to not make it to the end. que el enemigo quiere traer en contra de usted para que usted tropiece o caiga, para que no llegue al final. Start getting into agreement. Empiece a estar de acuerdo. Ask yourself what it is. Pregúntese a sí mismo qué es. Man, you know what? I feel like I'm going to be sick forever. ¿Sabe qué? Creo que voy a estar enfermo para siempre. Now, you know what? I'm going to look up these verses. No, ¿sabes qué? Voy a ver esos And I'm going to remember versículos. that Jesus heals. Y voy a recordar que Jesús sana. And I'm going to remember what Christ said. Y voy a recordar lo que And I'm going to Jesucristo remember dijo. what the Lord told people. Y voy a recordar lo que el Señor le dijo al And I'm going pueblo. to start to believe what the Lord's promises are. Y voy a empezar a creer las promesas del Señor. And when I see that the Lord cares for me, Y cuando vea que el Señor me cuida, I'm going to be like, when I find that verse, amen, so be it. cuando encuentre ese versículo, amén, así sea. Can we start being a so be it kind of people? Podemos empezar a ser unas personas que creen así es. Because all this time, Porque todo ese tiempo we go in there, llegamos and when the Lord says something, y cuando el Señor dice algo, we ain't showing that so be it kind of attitude. no mostramos esa creencia, actitud de que así sea. We're like, amen, yo. Decimos amén y lloramos Nah. como el pastor. No, You got to be like, Jesus ain't trying to have you weep.
Jesús no quiere que esté llorando. Not when he's telling you that he's providing. No cuando Él te dice que Él va a proveer. Not when he says that he's doing the miracle. No cuando Él te dice que está haciendo el milagro. If it's weeping, it should be tears of joy. Si estás llorando, deberían de ser lágrimas de gozo. It should be like, amen, yeah, Jesus is doing that. Es decir, amén, así es, Jesús hace But do eso. you have that belief? Pero tiene usted esa Because the creencia. same one who has power over death, who resurrected on a Sunday just like today, is saying right now, you got to start declaring, amen, that the Lord is going to do it in your life. Porque el mismo que murió y resucitó entre medio de los muertos en el día del sol es el mismo que usted tiene ahora y puede decir, así será, yo lo creo. And the same way that Jesus went and dumbed down all 10 commandments into 2 simple ones that would fulfill it all, Y el mismo Jesús que llevó los 10 mandamientos a ser solamente 2 para poderse cumplir todos, I ask you a question, le hice una pregunta. which the answer would go ahead and simplify everything. Que la respuesta le simplificaría todo. The Lord says El Señor dice that the Father is glorified. que el Padre se glorifica. Let's repeat it right now. Vamos a repetirlo. But by this my Father is glorified, that you bear much fruit. Y por eso mi Padre es glorificado, que tú des mucho fruto. Do you believe ¿Crees that the Lord que el Señor wants to be glorified in your life? quiere ser glorificado en su vida? It's that simple. Es así de simple. It's really that simple. Es así de simple. Do you believe Usted cree, when I tell you, cuando yo le digo, Brother Danny, hermano, the Lord Danny, wants to be glorified in your life? el Señor quiere So ser be it, glorificado right? en su vida. Brother Sammy, the Lord wants to be glorified in your life. Hermano right? Sammy, el Señor se quiere glorificar Sammy en number su 2, vida. the Lord wants to be glorified in your life, right? Sammy, Every número single 2, person here, y cada uno de ustedes, if you're a believer in the Messiah, si usted es un creyente del Mesías, does he want to be glorified in your life? quiere ser él glorificado en su vida. Right? So be it. That's Que what we got to así start sea, believing. es lo que tenemos que empezar a creer. But the enemy, man, he's made us Christian illiterates. Pero el enemigo nos ha hecho cristianos. Analfabeto. Eso, gracias. Ah, look, I know my Spanish. I'll go Right? English next time and you go Spanish. So we are here. Y estamos aquí. Some of us 10 years, 15 years in the faith, 20 years in the faith, maybe Unos longer. 10, 15, 20 años en la fe, tal vez más largo. But we got the reading comprehension and skills of a 2-year-old Christian. Pero tenemos la comprensión y leemos como un niño de 2 años. And that's exactly why the enemy will have you listen to what somebody says up here, but never crack this open for yourself. Y es la misma razón porque el enemigo lo tiene escuchando lo que alguien dice acá arriba, pero usted nunca abre ese libro. If you've ever taught your kids, Si usted le ha enseñado a sus hijos, if they don't crack open the book and learn to read for themselves, they'll never read. si ellos no empiezan a leer por sí mismos, si no abren ese libro por ellos por sí mismos, no van a aprender a leer por sí But it's mismos. turned into Trust the Pastor Sunday. Pero se ha convertido en vamos a confiar en el pastor domingo. Trust the YouTuber that you watch every day of the O week. voy a confiar en el YouTuber que veo todos los días. Now you can miss me with that. Y usted, yo no soy en eso. Everything that you need is right here. Todo lo que usted necesita está You got to aquí. crack this open. Tiene que abrir esto. The word says study to show yourself approved. La palabra dice que estudie para que sea aprobado. You crack this open so you start to understand. Usted abre esto para que empiece a entender. Jesus Jesús, continued on. seguimos. Right after he talks about us bearing much fruit Después de que Él habla de dar mucho fruto so that we can be his disciples. para que podamos ser sus discípulos. What is a disciple? ¿Qué es un discípulo? It's an imitator. Es un imitador. What did Justin Martyr say? ¿Y qué dijo Justino That we're Mártir? exhorted Que somos exhortados to imitate para imitar Christ a Jesus. Cristo Jesús. So Jesus himself, Así que Jesús mismo telling us to imitate, nos dice que imitemos. says, if you keep my commandments, you will abide in my love,
just as I have kept my Father's commandments and I abide in his love. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. So if you want to know how to abide in Jesus all the time, Si usted quiere saber cómo habitar en Jesús todo el tiempo, it's easy. es fácil. Keep his commandments. Guarde sus mandamientos. Keep what he's saying to do. Guarde lo que Él It's me not instruye a difficult. hacer. No es difícil. And he says, these things I have spoken to you that my joy may remain in you and that your joy may be full. Y dice, y esas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Start doing the diagnostic in your life. Empiece a hacer el diagnóstico en su vida. If throughout the difficulties you're having trouble being joyful, and I don't mean happy, I mean rejoicing in God that you're going through it, but God is going to show out. Si en medio de la dificultad yo le digo que usted esté gozoso, no es que esté gozoso con alegría, sino que sepa que Dios se va a mostrar. You need to ask yourself, Usted tiene que preguntarse, am I doing what God is asking me to do? ¿estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga? Because a lot of us Porque muchos de are nosotros not doing what the Lord is asking us no to do. estamos haciendo lo que el Señor nos pide hacer. And the Lord's like, go straight, and you're like, nah, I think this place looks nice. Y el Señor le dice, camine recto, y usted dice, no, pero yo creo que ese lugar está mejor. And sometimes you go through it Y a veces usted because it's the atraviesa Lord's way of going, mal momento porque es como el Señor, de manera que el Señor pueda darle coscorrón en la and it's like, cabeza. wake up. Y es, I'm telling you to go despierta, this way. te estoy diciendo que vayas de ese modo. But he's got some hard-headed sheep sometimes. Pero también tiene unas ovejas con cabeza dura a veces. And then he says, Y a veces dice, I have spoken to you, y he hablado. right? So he already told us, he'd spoken to us so that his joy can remain in us. Y Él nos dice que nos ha hablado para que su gozo permanezca en nosotros. And he's spoken his commandment Y ha hablado sus mandamientos. that you love each other as he has loved you, as Jesus Que has loved os you. améis unos a otros como yo he amado, como What's the Jesús biggest nos ha fruit that you amado. could have of Christ? ¿Cuál es el fruto más grande que usted puede tener de Cristo? Man, y'all don't listen. Ustedes no ponen atención. I'm not talking about y'all, I'm talking like Jesus talking to his disciples. Don't get mad. Yo no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de Jesús, hablando de sus discípulos. No se enoje. And he's like, man, I know that y'all are not going to listen. Y Él dice, yo sé que no van a poner atención. I know you're going to deny me, Yo sé que tú me vas a negar. and I know you're going to betray me. Y yo sé que tú me vas a traicionar. And I know that you over there, when I resurrect, you're going to have to actually check my hands because you think that I'm a ghost. Y yo sé que tú allá, cuando resucite, vas a tener que ver mis manos para creerme porque vas a pensar que soy un espíritu. And this one over here, Y ese aquí, man, I know you're going to become an alcoholic. yo sé que te vas a volver un alcohólico. And this one over here, man, I know that you're going to get into drugs. Y ese aquí, yo sé que tú te vas a meter en drogas. And this one over here, I know you're going to be fornicating all over the place. Y ese de acá, yo sé que tú vas a fornicar por todos lados. But you know what? Pero ¿sabes qué? I still love all of y'all Aún así amo a cada uno de ustedes. enough Suficiente to say, let me redeem you, though. para decir, deja redimirte. Let me not judge you, though. Déjame no juzgarte. Let me get those sins nailed to that cross with me. Permite que en la cruz esos pecados sean crucificados Let me conmigo. show you that I'm Lord and Savior. Déjame mostrarte que soy Señor y Salvador. Let me show you that my ways are better than your ways. Déjame mostrarte que mis caminos son mejor que tus caminos. Walk with me. Camina conmigo. Follow me. Sígueme. Be my disciple, Sé mi discípulo. regardless of what your past was. No importa cuál haya sido tu pasado. Let me tell you, those disciples, man, Déjame decirte, esos discípulos they had some pasts. tenían unos pasados. We've seen Paul. Hemos visto a Pablo, We've seen Peter. vimos a Pedro, Mary Magdalene. María Magdalena. She was saved from having 7 demons inside of her when Jesus went ahead and saved her. Fue salva de tener 7 demonios dentro de ella cuando Jesús la rescató. What you had to have done to have 7 demons in you, ¿Qué tiene que haber hecho usted para tener 7 demonios dentro de usted? but he saved them, Pero aún así la rescató. and they bared good fruit. Y dieron buenos frutos. The same way De la misma that manera he saved you, que Él la ha salvado a usted. and if you don't have a relationship with Jesus, he can still save you, Y si usted no tiene una relación con Jesucristo, Él puede aún salvarle. and you can bear fruit. Y usted puede dar fruto.
because he loves you. porque Él le ama. And he even says, Y Él dice, greater love has no one more than this, than to lay their life down for his friends. nadie ha tenido mejor o más grande amor que que dar su vida por sus amigos. He says, you are my friends. Ustedes son mis amigos. Check it. Don't call yourself a friend of Jesus if you ain't going to follow verse 14. Usted no se llame amigo de Jesús y usted no va a seguir versículo 14. If you do whatever I command you. Si hacéis lo que yo te mando. It's not talking about that you might struggle getting there. Y no es decir que usted tal vez no tenga sus luchas al tratar de llegar The ahí. Lord knows your heart. El Señor conoce su corazón. It takes us our time to sometimes get to where we need to be. Y nos toma tiempo para poder llegar donde tenemos que estar. But just walk where the Lord's telling you to go. Pero solo camine donde el Señor le llama a ir. We get more promises. Y se nos dan más promesas. Jesus says he doesn't call us servant Y Jesús dice que no los llama siervos. because a servant doesn't know what his master's doing. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. But he calls us friend. Pero os he llamado amigos. Because everything that he's heard from the Father, he's made it known to you. Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Check it. You did not choose Jesus, No me elegiste, but he chose you, sino que yo os elegí a vosotros. appointed you, Y he opuesto that you should go bear fruit, para que vayas y llevéis fruto that your fruit should remain, y vuestro fruto permanezca. that whatever you ask the Father in his name, he would give you. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él los dé. But these things I command you, that you would love one another. Esto os mando, que os améis unos a otros. The Lord El Señor wants to get to the point quiere llegar al punto where you are abiding in him so deep donde usted habita tan profundamente en Él that whatever you're asking for, que cualquier cosa que usted pida it's done. es hecha. Again, we're not talking magic genie Jesus. Una vez más, no hablamos de un Jesús genio We're not talking about Christmas wish list Jesus. y no estamos hablando de lista de deseos Jesús, Like, yo, Jesus, sino como Jesús, $5 million would be nice, 5 millones de dólares sería bueno. right? A G-Wagon would be dope. Un carro And the nuevo money for the sería gas bueno. for the G-Wagon too would be brilliant. Y el dinero para la gasolina de ese carro también sería brillante. Now, where is the Lord glorified in that? ¿En qué se glorifica el Señor en eso? I'm talking about where's the Lord going to be glorified? Ask him for that. Yo hablo de que le pidamos a dónde es que Él quiere ser glorificado. Somehow, De alguna manera, I'm sick, estoy enfermo, but the doctors can't tell me why all of a sudden I'm getting better. los doctores no pueden decirme que cómo es de repente que me estoy mejorando. They have no answers. Ellos no tienen respuestas. That's God being glorified. Eso tiene que Right? glorificarlo Because a he's Él. taking the impossible Porque Él toma lo imposible and he's doing something possible. y hace algo posible. Yeah, you know what? I'm really struggling with my addiction. ¿Sabes qué? Estoy batallando mucho con mi adicción. I'm really struggling with my depression. Estoy batallando con mi I'm depresión. really struggling with my anxiety. Estoy batallando con mi I'm ansiedad. really struggling with all these things. Y estoy luchando con todas esas But cosas. somehow the Lord has taken me out from that. Pero de alguna manera el Señor me saca de Somehow the eso. Lord rescued me. De alguna manera el Señor me rescató. God glorified. Dios se glorificó. That's the Lord bearing fruit. Eso es el Señor dando fruto. And guess what? Y adivine You qué. know why he'll do it? ¿Sabe por qué lo hará? Yo, I bared fruit with you right there, right? You saw me there? Yo doy fruto contigo. ¿Viste eso? All right, let the testimony of what I did here Entonces, ahora que el testimonio de lo que yo hice aquí lead you to go free the captive over there who's te going through the same lleve thing. a liberar al cautivo que necesita ser libre. That's God being glorified. Eso es Dios siendo Because glorificado. when that person comes in and says, yo, you don't understand my struggle, bro. Porque cuando esa persona llega y diga, tú no conoces mis luchas, Actually, I do. actualmente sí lo conozco. Because Christ Jesus took me out of the exact same thing. Porque Cristo Jesús me sacó de lo mismo a mí. Oh, snap, I didn't know that. O cierto, no conocía eso. Yeah, so if he did it for me, he'll do it for you. Entonces, si Él lo hizo para mí, lo hace para ti If he también. delivered me,
Si Él me liberó a mí, when I saw impossible situations, cuando yo vi situaciones imposibles, and the Lord, I was like, nah, the Lord can't be glorified if I stay here. The Lord can be glorified, though, if I get out from this darkness. yo dije, bueno, el Señor no puede ser glorificado si yo me quedo aquí. Tengo que salir de esta oscuridad para que el Señor sea So in glorificado. that time of prayer, En ese tiempo de you oración, felt that presence of God. usted sintió esa presencia And de you were Dios like, man, I don't see a way. y usted dijo, no veo el But the Lord camino, was like, I'm going to make a way. pero el Señor dice, yo voy a abrir el camino. Like all of a sudden you play scripture roulette. You don't know where you're going, but you just open up a verse and bam, that's the verse that opens de up. re- And you're like, this is me. De repente usted está jugando a la ruleta con la Biblia y abre y de repente se da cuenta, oh, esto es para mí. And you see like, yo, this is exactly what I needed to hear right now. Y usted dice, esto es exactamente lo que necesitaba que escuchara ahora. Amen, so be it in that moment. Amén, así sea en ese momento. And that helps to take you out. Y eso le ayuda a sacarlo. It might be right away, it might take time. Y puede- I can't promise you the time frame, but puede- what I can promise you is that it will be as God said. Puede que sea de una vez, puede que se tome tiempo. No puedo prometerle cuándo va a ser, pero le voy a prometer que va a ser en el tiempo de Dios. Because you know who it is that's leading you through the Holy Spirit to say, so be it. Porque usted sabe quién es que lo guía por medio del Espíritu Santo a que usted diga, así es, It's the I am. es el gran yo soy. That's a greater word than so be it. Esa es una palabra más grande que así sea. I am. Yo soy. So who's going to do it? ¿Quién lo va a hacer? The I am. El gran yo soy. That's it. Es todo. And we'll end with this. Y terminamos con esto. John 14, Juan 14, verse 12. versículo 12. Jesus tells us himself, Jesús dice de sí mismo, assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I will do, he will do also. And greater works than these he will do because I go to the Father. de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. We're not claiming prosperity here. No estamos diciendo prosperidad aquí, We're proclaiming truth. estamos proclamando la verdad. Again, De nuevo, how could you do greater? ¿cómo podemos ser mejor? First of all, you can't. Puede hacerlo. Christ Jesus can. Oh, usted no puede hacerlo, pero Cristo Jesús puede The one who hacerlo. died and resurrected on a Sunday can. El que murió y resucitó en el día del sol puede hacerlo. The one who was there in the beginning and is there now and will be there forever, Christ Jesus, can. El que estaba ahí en el comienzo y que estará en el final y estará ahí para siempre, Cristo Jesús puede The hacerlo. one who is the name above all names. El que es nombre sobre todo nombre. The one who has power and authority over everything on heaven and on earth. El que tiene poder y autoridad sobre todo en los cielos y la tierra. The one that will make sure that you never thirst. El que se asegurará que usted nunca tenga sed. Christ Jesus. Cristo Jesús. He can. Él puede. Imitators of Christ. Imitadores de Cristo. On a Sunday En un domingo that we remember his resurrection, donde recordamos su resurrección, which we do every Sunday. que lo hacemos todos los We got to make domingos. sure we stick to that. Tenemos que asegurarnos que hagamos eso. We got to be imitators of Jesus. Tenemos que ser imitadores de Cristo. There was no doubt in Jesus. No había duda en Jesús. Even in the toughest moment, Aún en los momentos he difíciles, knew what the Lord said was true. él sabía lo que el Señor había dicho era verdad. In his humanity, En su he humanidad, could feel the sadness. él podía sentir la tristeza. He could feel the pain. Él podía sentir I'm el not telling dolor. you to be a robot and not feel it. Y yo no le digo que sea un robot y que no tenga sentimiento. I'm telling you to not let what you're feeling dictate what you're believing. Yo le digo que no permita que sus sentimientos dicten qué es lo que usted cree. What are you needing Christ Jesus to work on? ¿Qué es lo que usted necesita que Jesucristo trabaje en usted? You need restoration in your life? ¿Necesita restauración en su vida? So be it. Así sea. Jesus is in the business of that. Jesús está en el negocio de eso. You're needing healing in your life. Usted necesita sanidad en su vida. So be it. Que así sea. You're just needing simply God to provide because you don't know how you're going to eat tomorrow. Simplemente necesita que Dios provea porque no sabe cómo va a comer mañana.
the same one that clothes the lilies of the valley, el mismo que viste los lirios en el valle, is the same one who will clothe you tomorrow, es el mismo que le va a vestir a usted mañana, who will provide for you tomorrow. el que va a proveer para usted mañana. Just so be it. Que así sea. Don't let the enemy shake your faith. No permita que el enemigo revuelva su fe. He's a nobody. Él no es nadie. And you know how you know he's a nobody? ¿Y sabe cómo es que sabemos nosotros que Él no es nadie? The Lord sent him down in his rebellion. El Señor lo mandó hacia abajo por su rebelión He never went back. y nunca regresó. He's not allowed. No está permitido. But Jesus Pero Cristo, was o sent Jesús, down. fue mandado hacia abajo and went down further because he was buried. y fue aún más abajo cuando fue enterrado. And unlike Satan, Y no igual a Satanás, he resurrected and he rose up. Él resucitó y subió arriba And he ascended to the right hand of the Father. y ascendió a la mano derecha del Padre. The enemy's got nothing on your El Jesus. enemigo no tiene nada en contra de Jesús. So do you believe you got Lord and Savior? Si usted piensa que tiene al Señor y Salvador, Or do you just believe he's just another dude? o usted cree que Él es cualquier otra persona. I believe in Jesus. Yo creo en Jesús. If I got believers in Jesus, Si hay creyentes de Jesús, I want to invite you to rise to your feet. quiero invitarle que se ponga de pie. And I just want you to take a moment, Y quiero que tome un momento right, as we worship this thing out, a que vamos a adorar juntos. as we come to celebrate Resurrection Sunday. Al venir juntos a celebrar la resurrección resurrección. And I'm not El saying domingo. I'm not even titling this with 2026. Y no estoy yo enlazando esto con 2026. I'm talking about we celebrating Resurrection Sunday for this Sunday because we celebrating it again next week. Y yo estoy diciendo que estamos celebrando resurrección, domingo de resurrección. And the week hoy, after that, and the week after that, I mean, it's going to be endless until the time that Christ comes back. Y lo vamos a celebrar el siguiente domingo y el siguiente domingo y hasta que Jesucristo regrese. I want you to worship out with us. Quiero que usted adore con nosotros And start thinking, y empiece a pensar where is it that you need Christ Jesus? a dónde es que usted necesita a Cristo Jesús. How do you want Christ Jesus to be glorified? ¿Cómo quiere usted que Cristo In Jesús se what area glorifique? of your life? ¿En qué área de su vida? If it's boldness to preach the word, Si es con valentía para predicar la palabra, if it's something that you're struggling with, si es algo con lo que usted lucha, if you're like, man, I want the Lord to give me boldness. y si es que usted quiere que el Señor le dé valentía, I want the Lord to speak prophetically through me o quiero que el Señor hable so that proféticamente his sobre people mí, can hear what he's saying. para que su pueblo escuche lo que Él dice. Man, I want the Lord to help me to heal my family, restore my family. Yo quiero que el Señor me ayude a restaurar mi familia. I want the Lord to help me. He says that he wants not one to perish. I want to make sure my whole family makes it to Christ, Yo man. quiero que el Señor me ayude. Yo no quiero que mi familia se pierda. I just want us all to come to the feet of the Father, man. Solamente quiero que todos vengamos a los pies del Padre. Lord, I just want revival, man. Señor, solamente quiero avivamiento. In my family, in my community, in my city, En mi familia, en mi comunidad, en mi ciudad, in my church. en mi iglesia. I just want revival in me because I've been feeling dead, man. Quiero avivamiento en mí porque me he sentido muerto. Just come to him right now Solo ven hacia Él as we worship. al adorar. You talk with him one-on-one Usted puede hablar con Él uno a uno and you let him know, y déjele saber. I believe you're going to work there. Creo que vas a obrar ahí. So I'm declaring over that, Lord. Amen, so be it. Así que declaro eso, Señor. Amén, así sea. And when you come to that Y cuando usted llegue a eso and you say, Lord, you know what? I want to make sure I'm abiding in you y usted diga, Señor, quiero asegurarme que habite en ti, because that's where I'm going to find joy. porque es allí donde voy a encontrar gozo. That's where I'm going to find you. Allí es donde te voy a encontrar a That's ti. where you call me friend. Allí es donde tú me llamas amigo. That's where you reveal to me the plans of the Father. Es allí donde tú me revelas los planes del Padre. You ask the Lord,
Tú le pides al Señor, right there where you are, allí donde tú estás, and you tell him, y tú le dices, what do you command of me, Father? ¿qué es lo que me mandas, Padre? And just simply make your answer. Simplemente haz una respuesta. Just so will I. Yo también, así lo haré. So let's worship this thing out, church. Así que adoremos juntos, iglesia.